esta noche para que a través de ella nos, nos ilumines y nos hagas llegar tu palabra y tu mensaje en este tema que estamos por estrenar. Eh, Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu reino. nosotros tu reino. Hágase Hágase tu tu voluntad en voluntad la en la tierra como tierra en el como en cielo. el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada nuestro día. pan. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nos nosotros perdonamos perdonamos. a los que nos Nos, ofenden. no No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. San Rodrigo Aguilar. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Excelente. Ya veo que ya se van integrando más personas. ¿Cómo estás, Andy? Aquí también ya veo que se integró Yossi. ¿Cómo estás, Yossi? Qué bárbaro. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú? Dios, todo bien. Excelente, excelente. Un gusto saludarlas y bienvenidas. Y bueno, prácticamente pues damos inicio con esta asamblea. Como estuvimos, bueno, varios presentes el siguiente mes, el pasado mes, disculpen, tuvimos la campaña de la salud mental, donde tuvimos a varias psicólogas hablándonos de la salud mental, de la parte del estrés, de la depresión, la soledad, lo que era, cómo atacarla. Terminamos esa campaña, gracias a Dios, con éxito. Y iniciamos este mes con la CEJUVE. Ahora sí que tuvimos un poco de todo y a pesar de que fue virtual, pues nos divertimos mucho, escuchamos y aprendimos demasiado, la verdad. Y pues en este mes vamos a comenzar con una nueva temática, la cual tiene que ver con la teología del cuerpo, un tema que, pues bueno, prácticamente en lo personal yo lo he escuchado como concepto, pero ahora sí que es nuevo y ese es el objetivo, ¿no? De profundizar en este tema y seguir aprendiendo, seguir formándonos para ahora sí que ser agentes de pastoral íntegros, ¿no? De repente se nos acercan, nos piden un consejo o algo y pues qué mejor que estar informados. Y para eso tenemos una invitada especial esta noche. Lupita Muñoz, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto en conocerlos, aunque sea por este medio, aquí estamos. Excelente, mucho gusto conocerte ya, se nos hizo. Por fin, Excelente. ¿verdad? Es correcto, ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por atender el llamado. Fíjate, ahora sí como Dios pone los caminos que a través de Fer hubo el conecte y pues aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, pues ahora sí que bienvenida, Lupita, y somos todos tuyos. Ok, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y como dices, pues por el Conecte por Fer. Pues en realidad el Conecte por Fer es que es compañera de trabajo de ahí del Instituto Juan Pablo II Sí. y fui su maestra y pues todavía voy a ser su maestra de lo que sería el diplomado de Teología del Cuerpo. Así a manera de presentación, pues escucho que son un grupo juvenil de un apostolado concreto, no sé a qué se dedican, pero pues qué bueno que tengan formación y pues aquí con este poco granito de arena que uno pueda colaborar, pues aquí estamos. Como bien dice el compañero Jesús, ¿sí? Ok. Correcto. Mi nombre es Lupita Muñoz, soy maestra del Instituto Juan Pablo II de tiempo completo en el ámbito teológico, soy religiosa carmelita de Santa Teresa y tengo la especialidad en teología espiritual, teología del cuerpo y por ahí, entre otras cosas que hago, esto lo menciono ¿por qué? Porque a veces cuando hablo de teología del cuerpo, pues conocer teología del cuerpo, pues mira, chútate el libro, te lo lees y ya la conociste. Pero la finalidad de la teología del cuerpo no es conocerla. La finalidad de la teología del cuerpo es saberla vivir. Y se sabe vivir cuando se conoce. Entonces, lo que me ha tocado compartir a mí dentro del ámbito teológico, además de la teología del cuerpo, son otras materias en el ámbito teológico, antropología teológica, teología moral, teología sistemática, teología dogmática, teología espiritual, en campos universitarios y en campos de institutos religiosos. La finalidad pues de la invitación es, yo le preguntaba aquí al compañero, ¿qué concretamente quieren que les platique? Y decía, pues la concepción general de la teología del cuerpo. Ok, pues vamos a platicar en este primer momento para no meternos y quemarles cartucho a los que después en los siguientes días vengan y digan como algunos aspectos o apartados o temáticas de la teología del cuerpo, no quemarles cartucho porque
pues ahora sí que como hilo de media yo me voy y te puedo explicar ahorita todo lo que es teología del cuerpo, pero vamos a hablar de conceptos generales. La teología del cuerpo es una visión antropológica, es decir, es una manera de ponernos unos lentes y poder mirar la realidad del hombre. Atrevernos a mirarnos, por eso el nombre de teología del cuerpo. La teología, o sea, aquí entran dos conceptos bien claves, teología y cuerpo. Una pregunta que brotaría por ahí es, ¿el cuerpo puede ser medio de revelación de Dios? No, no puede, debe. No es si quieres, no es si se te antoja. Tu cuerpo, tu primera realidad, la primera tarjeta de presentación que tú tienes, esta a lo mejor que te gusta o no te gusta con la pena, este cuerpecito que Dios te dio, como hombre, como mujer, está llamado a ser medio de revelación de Dios. De ahí se fusiona. Teología, el estudio de Dios en cuanto a lo que Dios ha revelado. Cuerpo, la primera realidad del hombre. Cuando tú ves a alguien, lo primero que ves es su cuerpo. Aquí la pregunta de San Juan Pablo II, que es el autor de este conocimiento, es, ¿puede el cuerpo humano ser un medio de revelación de Dios? No, no puede, debe. No es si quieres. Y entonces aquí les lanzo una primera pregunta. La mayoría de ustedes los veo y los percibo como jóvenes. Creo que no son viejos, no son de mi edad, no son contemporáneos a mí. Yo ando en los 40 y más, entonces pues no son igual que yo. La pregunta de los jóvenes que yo les hago cuando empiezo a hablar de teología del cuerpo es, ¿te has puesto a pensar que tu cuerpo es un medio a través del cual Dios se revela? Y si no, pues vete haciendo la lucha, vete construyendo, porque a eso está llamado tu cuerpo. Nada con la pendejada o la burrez que de la ideología de género, que mi cuerpo, ni madres, el cuerpo, nuestro cuerpo tiene un fin, revelar a Dios. Y la primera pregunta con la que te mando a que te pongas a cranearle es, ¿qué tanto revela tu cuerpo a Dios? Deja que si sabes predicar, eso es lo de menos. Tu cuerpo mismo, tu presencia misma, revela a Dios, y si no, pues para eso surge la teología del cuerpo. La teología del cuerpo no es tampoco la estupidez que mucha gente presenta, y me atrevo a decirlo. No son clases de educación sexual, quítense esa burrada de la cabeza, no es. Y me atrevo a defenderla con el grado de autoridad que compete el ser especialista en la materia. La teología del cuerpo es una manera de vernos como Dios nos mira. Y de manera particular, de ver esta realidad que a lo largo de la historia a veces se tomó como que si fuera el impedimento para ser imagen y semejanza de Dios. Si tú te vas a la época del siglo XVI, por ejemplo, los grandes místicos de la época del siglo XVI, por mencionar a Santa Teresa o San Juan de la Cruz, en la concepción dualista que tenían del ser humano, creían que el cuerpo, esta parte material, era lo que le impedía al hombre alcanzar esa espiritualidad y esa santidad a la que está llamada. Entonces tú vas a escuchar, por ejemplo, en el siglo XVI, poesías como las de Santa Teresa que dicen, muero, ¿por qué no muero? Estas cárceles y estos hierros en que el alma está metida. El cuerpo se veía como una cárcel. Esta concepción avanzó con el tiempo y se empezó a hacer una división total y se creyó que todo lo que tiene que ver con lo material, incluso nuestra corporeidad, es malo. ¿Qué crees? Aunque es una concepción más arraigada en el siglo XVI, a estas alturas del partido seguimos creyendo eso. ¿Cuánta gente no has escuchado que dice, hay uno que es tan mundano? No, espérate, es que estás llamado a ser mundano. Porque si no estuvieras llamado a ser mundano o a tener una conexión con el mundo, Dios no te hubiera dado un cuerpo. Solamente que a veces el sentido que le has dado a tu cuerpo no cumple con el fin para el que fue creado. En este caso, nuestro cuerpo, como hombre o como mujer, fue llamado a revelar, a mostrar a Dios en este mundo, a ser continuadores de esta presencia de Dios en el mundo. Esto tiene una historia. La teología del cuerpo tiene su historia y vas a decir, tanto tiempo, que no es de San Juan Pablo II para acá. San Juan Pablo II la estructuró, pero como respuesta a una situación fragmentada, a una situación viciada que se empezó a dar aproximadamente en 1798. En 1798 surgen las grandes corrientes fragmentadas o bien anticoncepcionistas. Ejemplo de ello es un personaje que se llamaba Robert Malthus. Robert Malthus, 1798, comienza a decir y siembra la idea de que somos muchos en este mundo. Somos un chingo de gente y va a llegar el momento en que nos vamos a morir de hambre porque nos vamos a acabar la materia prima y nos vamos a morir de hambruna. Y entonces él empieza a sembrar esta idea y dice,
hay que hacer una selección de especies y ver con cuántos nos vamos a quedar. Y luego agrégale, como el hombre no sabe contenerse en sus pasiones sexuales, eso da motivo a que cada rato esté teniendo relaciones sexuales y entonces da motivo a que siga creciendo la humanidad. Esto fue en 1798. Él siembra la idea de que estaba creciendo la población estrepitadamente en Europa. Avanzando en el tiempo y siguiendo con la idea de este personaje, para 1820, 1830, surge la eugenesia, una corriente que además de ser un pensamiento que va en contra de la concepción o de la vida, comienza a decir que hay personas que no deberían de existir, porque nacieron en circunstancias adversas donde hay invasiones, donde hay guerras, donde no son inteligentes para enfrentar la vida. La eugenesia se convierte en una técnica donde se va eligiendo a las personas que son aptas para poder existir, para poder vivir, y las que no vengan en condiciones de poder enfrentar la realidad que les está tocando vivir, pues que les den cráneo, que no vengan a este mundo. Esto fue en 1820, 1800, aproximadamente 1830, 1840. Para 1860, casi 1880, el hombre pensante de Europa o de aquellos continentes comienza a decir que, pues aunque le sembremos este miedo o aunque le sembremos esta idea a la gente no dejará de tener estos impulsos sexuales y no dejará de procrear más humanidad. Para 1860 se inventa la goma vulcanizada. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con teología del cuerpo? Tiene mucho que ver, gente de Dios. Porque para 1860, cuando se inventa la goma vulcanizada, junto con pegado, se inventan los métodos anticonceptivos de barrera, el más conocido, el condón. De tal manera que si el hombre está tan tarugo pendejo que no se sabe contener, que inteligentemente no sabe encauzar su humanidad y junto con pegado su humanidad, su sexualidad, pues entonces métele un método de barrera para que no lleguemos a ser tantos y no nos vayamos a acabar los recursos naturales, no nos vayamos a morir de hambre. 1860, 1814, 1820, Primera Guerra Mundial, tú sabes todo este desastre que trajo, mucha gente, muchas situaciones, muchas guerras, muchos atentados contra la vida, muchos genocidios, y entonces viene toda esta devastación, donde para 1820, 1930, la iglesia dice, a ver, ¿cómo va a ser posible que gente con poder y con mayor conocimiento, en este caso en el campo de la ciencia, venga y le diga al hombre que está medio tontito y que no tiene la gracia y que no tiene la voluntad y que no tiene la inteligencia de poder encauzar una fuerza tan humana como es el líbido, una fuerza tan humana como es el impulso sexual, y que una manera justificada de poder erradicar esa sobrepoblación sea el aborto, sea el métodos anticonceptivos no naturales, porque el hombre se ha olvidado de quién es. El hombre se ha olvidado que es alguien creado a imagen y semejanza de Dios, dotado con potencias como la inteligencia, la voluntad, la libertad y la memoria. Para 1920, 1930, estando en la cabeza de la iglesia, el Papa Pío XI, lanza una encíclica que va a hablar de la importancia de la castidad en la vida del matrimonio. Y lo va a decir así fuertemente: solamente a la pareja le compete la manera y la práctica ético-moral en la que tiene que llevar a cabo su sexualidad. No puede ser posible que alguien con poder y conocimiento científico venga y te diga que estás medio lelito, y entonces como no te sabes contener, no te sabes gobernar, pues entonces aplícate un método anticonceptivo o utiliza el aborto. Esto la iglesia empezó a hacer ruido. Para 1942, 1950, aparecen otros documentos donde la iglesia dice, a ver, ya es tiempo que el hombre despierte, que no se olvide de quién es, que se deje de justificaciones tarugopendejas donde potencias más grandes vengan y le digan cómo se tiene que comportar. Para 1942, tú sabes que ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial siguieron habiendo muchas muertes,
muchos abusos de poder, muchos atentados contra la vida y junto con esos atentados contra la vida, la distorsión total de lo que era la práctica de la sexualidad. Para 1950, en Estados Unidos, se inventa la píldora anticonceptiva. Para 1960 surge la revolución sexual, cuando a la mujer se le siembra la idea de que te están esclavizando con tu ser esposa y con tu ser madre. Libérate. Tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Madres, tu cuerpo es tuyo, tú eres tu cuerpo, pero tu cuerpo tiene un fin. ¿Cuál es el fin del cuerpo? De tu cuerpo como hombre y tu cuerpo como mujer. Revelar la imagen y semejanza a la que ha sido llamado, como primera vocación originaria. El hombre tiene una vocación, y hablo del hombre, la persona tiene una vocación originaria. Hay gente tarugo pendeja que a veces se pregunta, ¿cuál será? ¿Para qué me quedará Dios? Bien sencillo, teológicamente te quiere para ser imagen y semejanza de Él. Claro que hay una vocación específica personalizante, un estado de vida concreto donde esa imagen y semejanza podrá ser llevado a cabo de mejor manera, y eso te tocará buscarlo a ti o me tocó buscarlo a mí, y por eso yo decidí la vida consagrada. Pero la primera vocación a la que está llamado el hombre es hacer imagen y semejanza de Dios. Pero parece que se le había olvidado. Para 1960, cuando surge esta revolución sexual, la iglesia traía este ruidito. ¿Cómo ayudarle al hombre a que despierte la conciencia? Porque pareciera que estas corrientes tarugopendejas fragmentadoras le habían dormido la conciencia. El Concilio Vaticano II hay una palabrita que mucha gente no ve y dice, el hombre está viviendo un estado de taras. La taras es un adormecimiento de la conciencia. Concilio Vaticano II dice, ante realidades como estos atentados contra la vida, urge que el hombre despierte de su taras. Urge. La Iglesia, a nivel universal, a nivel mundial, convoca un acontecimiento que es la base de la teología del cuerpo, Concilio Vaticano II, donde viendo la realidad que está viviendo la humanidad, la sociedad y la Iglesia de este atentado contra la vida, convoca a más de 2.800 obispos católicos, más de 250 miembros de iglesias no católicas, encargados de la ciencia como la medicina, la psicología, la sociología, la demografía, y por primera vez en la historia de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, se convoca a que la mujer tenga una voz activa en la Iglesia. De ese Concilio Vaticano II, de esa convocación que la Iglesia hizo en 1962, surge un documento que todo cristiano católico tiene que conocer. Y si no lo conoce, ni católico se diga, porque nos ofende a los que nos hemos dedicado a estudiarlo. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un documento, es un compendio de 16 subdocumentos, donde la Iglesia se atreve y se detiene a reflexionar en realidades sobre el origen del hombre y sobre la identidad del hombre. Uno de estos documentos es la Gaudium et Spes, es decir, un documento que se llama Gozos y Esperanzas. La columna vertebral de la antropología del Concilio Vaticano II, de esa reunión de 2.800 obispos reunidos y gente que no era católica, porque ya urgía que el hombre de ese tiempo, que el hombre de esa época despertara de su taras y que le vinieran a decir quién es. Eres imagen y semejanza de Dios, dotado con inteligencia, dotado con voluntad, dotado con memoria, dotado con libertad. Y que no cualquier corriente tarugopendeja, como a veces las que estamos agarrando ahorita, venga y nos diga quiénes somos, o venga y nos haga olvidarnos de quiénes somos. De ese concilio, que duró 3 años, 1962-1965, surge un documento, Concilio Vaticano II, concretamente este documento de la Gaudium et Spes, donde tiene como finalidad ayudarle al hombre de ese tiempo y de este tiempo, porque tú no estás para saberlo, pero sí para enterarte, es el concilio que actualmente nos rige y que todo católico o toda persona que se llame católica tiene que conocer, porque son las pautas que nos rigen y que nos norman como iglesia. En el documento de la Gaudium et Spes está la visión antropológica que el Concilio Vaticano propone para que el hombre no se olvide de quién es.
somos imagen y semejanza de Dios y hemos sido dotados con inteligencia, voluntad, memoria, libertad. Pero también hemos sido dotados con una dimensión que a veces la hemos distorsionado gachamente, la dimensión de la sexualidad. Por primera vez en la historia de la Iglesia, Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia y la Iglesia como jerarquía se atreve a decir que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado con una dimensión muy particular, su sexualidad. Y que no se vale que la sigamos reduciendo a mera genitalidad o algo sucio. Por el contrario, Concilio Vaticano II se va a atrever a decir que la sexualidad tiene que ser resignificada y tiene que tomarse como una dimensión que puede llevar al hombre a la santidad, si se sabe vivir con una ética y con una moral adecuada. Concilio Vaticano II ahí se queda. Sin embargo, como este tema de la sexualidad a veces nos sigue sacando ronchas, para 1968 el Papa Pablo VI dice, es necesario que se siga reflexionando sobre el tema de la sexualidad, que se siga formando la conciencia de la persona sobre la responsabilidad que tiene de vivir una sexualidad madura, entendiendo por sexualidad todo lo que me hace hacer a mí persona mujer, y al varón persona hombre. Y surge de esa reflexión postconciliar un documento que se llama Humane Vitae, o bien la sana regularización de la natalidad. Un documento que Pablo VI convoca a bioetistas, especialistas en pastoral familiar, especialistas en ética de la sexualidad, y con este documento es un granadazo a la historia de la Iglesia, donde en palabras mexicanas nos diría, dejémonos de pendejadas. Tienes una responsabilidad sobre tu sexualidad, una sexualidad que se ve reflejada en tu cuerpo, porque la sexualidad no es mera genitalidad. La sexualidad no solamente es un impulso pasional, es todo lo que integra tu ser hombre y tu ser mujer, tu cuerpo, tus sentimientos, tus pensamientos, y necesita hoy más que nunca ser resignificado. Estos dos documentos, uno conciliar y el otro posconciliar, por ahí le fueron haciendo ruido a un obispo de los muchos que fueron invitados al Concilio Vaticano II, un obispo que luego fue papa, Caro Bottila, más conocido como Papa Juan Pablo II. Este obispo y arzobispo de Cracovia, encargado de la pastoral juvenil y encargado de la pastoral familiar, dijo, pues esto que dice el Concilio Vaticano II está bien chingón, y esto que dice Pablo VI mucho más. Necesitamos ayudarle a la persona a resignificar su identidad como persona y a que resignifique el valor tan grande que tiene la sexualidad. Estas son las dos patitas en las que Juan Pablo II, a partir de 1975, después de que regresa del Concilio Vaticano II, después de que lo hacen a arzobispo de Cracovia, comienza a estructurar a través de homilías o escritos que empieza a compartir con los jóvenes. La teología del cuerpo es un conjunto de homilías, de exhortaciones, de catequesis, donde Juan Pablo II buscaba, fíjate bien, formar la conciencia de las personas e invitarlas a resignificar su ser persona, es decir, su ser imagen y semejanza de Dios, pero resignificando una dimensión que ha sido y fue muy pisoteada, la sexualidad. De ahí entonces que la teología del cuerpo no solo y no es solamente educación sexual, y si así se las están vendiendo, corran esas personas que se las pinten así, porque la teología del cuerpo es una propuesta antropológica, una visión antropológica que nos invita a vernos en la integridad de persona que somos, alma, espíritu y cuerpo, dando un significado o un resignificado a nuestro ser persona y dándole y devolviéndole un valor fundamental a nuestra sexualidad, llevando a la sexualidad a ese lugar que nos permite, si esta sexualidad es vivida, fíjate bien, con moralidad,
con la ética y sobre todo con el fin con el cual se nos fue dada, alcanzar esa imagen y semejanza de Dios a la que hemos sido llamados. Juan Pablo II empieza a diseñar esto y de 1975 a 1978 sus destinatarios fueron jóvenes que le preguntaban la pregunta que a lo mejor tú te has hecho. ¿Sí es cierto que se puede amar a alguien para siempre? ¿Sí es cierto que se puede vivir la castidad? ¿Sí es cierto que la sexualidad, si se vive de manera adecuada, me puede llevar a vivir la santidad? Preguntas como estas son las que intentó responder con esas 129 catequesis que Juan Pablo II escribió y que luego empezó a compartir con los jóvenes. Solamente que así como el servicio militar le tocó bola negra. Para 1978, este arzobispo de Cracovia, fue nombrado papa. Y entonces compartir con sus jóvenes de Cracovia, con sus matrimonios de Cracovia, pues como que dijo, ¿y ahora con quién los comparto? Pues mira, cuando Dios quiere que hagas algo grande, te pone en el lugar adecuado. Y a él lo llamó a ser cabeza de la iglesia. Octubre de 1978, Juan Pablo II es nombrado papa. Y entonces él dice, ay, pues no me voy a quedar, la iglesia tiene que saber y conocer algo que les va a servir a vivir esta dignidad de personas, a recobrarla y a vivir de acuerdo a ella, pero sobre todo a vivir de una manera santa, significante el tema de la sexualidad. Y en 1979, un año después de que entra al papado, el 5 de septiembre de 1979, miércoles tras miércoles, Juan Pablo II comienza a compartir lo que hoy se conoce como la teología del cuerpo. Alrededor de 5 años compartió esto, de 1979 a 1984, 5 de septiembre de 1979 al 28 de noviembre de 1984, Juan Pablo II se encargó de compartir lo que hoy conocemos como las catequesis de teología del cuerpo. Una invitación antropológica para poder atrevernos a mirarnos como Dios nos mira, en una dimensión que a estas alturas del partido nos sigue costando: el cuerpo. El cuerpo es un medio a través del cual Dios se revela, Dios hace teología, pero ¿cómo se lo explicas a la gente? ¿Cómo los invitas a que a pesar de que tu cuerpo tenga las heridas que tenga, haya vivido las experiencias que haya vivido, puede volver a vivir y hacer ese reflejo de Dios? Porque esa es la misión última de la persona en lo que respecta a su cuerpo. Juan Pablo II diseñó estas 129 catequesis que empezó a compartir. Te repito la fecha porque es importante saber cuál es el antecedente de esto. 5 de septiembre del 79, Juan Pablo II dice, urge que la persona sea lo que tiene que ser, imagen y semejanza de Dios. Y hay que ayudarle a que despierte la conciencia. Estas 129 catequesis, pues las empezó a compartir así, miércoles tras miércoles. Solamente se detuvo 2 veces, 1981 cuando fue el atentado y 1983 porque consideró que era más importante hablar sobre el año de la redención. En 1983, como dato curioso cultural, se cumplieron 1950 años de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II deja de compartir lo que son las catequesis de teología del cuerpo y comienza a hacer algunas exhortaciones sobre la importancia de la redención. Acabándose ese año, para 1984, vuelve a retomar esas catequesis donde busca despertar esa conciencia dormido a tarugo pendejada y decirle a la gente, urge que tomes conciencia que tú veniste a este mundo desde el principio con una vocación concreta, ser imagen y semejanza de Dios. Y si no lo has logrado, revisa dónde está tu atore, dónde está tu herida, dónde está esta ancla que te está tarugapendejando y no te está permitiendo vivir esa vocación a la que has sido llamado. La teología del cuerpo son 129 catequesis, están divididas en 6 grandes ciclos. 6 ciclos que me imagino estarán compartiendo con ustedes,
pero que le permiten a la persona que la estudia, que la conoce, hacerla parte de su vida, pero sobre todo ir corrigiendo esas dimensiones o esas cosas que no le están permitiendo ser lo que está llamado a ser. Estos 6 ciclos son los siguientes. Ay, no me veo. El primero se llama volver al principio. El segundo se llama la redención de la carne o volver al corazón. El tercero se llama la resurrección de la carne. El cuarto se llama virginidad cristiana. El quinto se llama matrimonio. Y el sexto se llama amor y fecundidad. ¿Qué pretende Juan Pablo II con estos 6 ciclos? La teología del cuerpo es una aventura, pero también es un proceso. En el primer ciclo, llamado el principio, Juan Pablo II nos hace una invitación. La teología del cuerpo nos hace una invitación. Volver a nuestro origen. De ahí que, para mayor estudio, a este primer ciclo, lo coloca en una dimensión del hombre donde lo llama el hombre originario. Para poder ser lo que tengo que ser, necesito volver a mi origen. Y para volver a mi origen, necesito hacer una reflexión sobre mi principio. Un principio que responde a una pregunta: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienes? ¿Te has puesto a pensar? Ay, pues de mi papá y de mi mamá, de un borracho y de una marihuana, porque luego hay alumnos que me dicen eso. Pues, ¿cómo quiere que no sea diferente si mi mamá es marihuana y mi papá es borracho? Sí, pero esos fueron los medios a través de los cuales Dios te hizo existir, pero tu principio es Dios. Este primer ciclo, Juan Pablo II nos ayuda a entender que tenemos un origen divino. Tú y yo venimos del pensamiento del corazón de Dios y nos lleva a reflexionar en este primer ciclo llamado el principio en nuestro origen teológico. Un origen que según la segunda versión del libro del Génesis, la versión ya vista, nos va a venir a decir que el hombre fue creado de la misma esencia de Dios, a imagen y semejanza suya. Y fue creado a imagen y semejanza suya, varón y mujer, Ish e Isha, Adán y Eva. El hombre está llamado a ser, la persona está llamado a ser imagen y semejanza de Dios de una manera concreta, como hombre o como mujer. Pero el hombre necesita volver a esa conciencia de ese principio, a reflexionar en esa manera en la que Dios lo ha colocado en el misterio de la creación, a reflexionar que tú tienes un origen, tienes un de dónde vengo. No eres ni chiripazo, ni invento de la generación espontánea. Hay un origen divino, hay un principio divino. Y tomando conciencia de esto, dejémonos de tarugadas de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Eres imagen y semejanza de Dios. Y a eso estás llamado, a reflejar en tu etapa temporal de existencia, 20, 30, 40, 50 años, lo más que puedas, la imagen y semejanza de Dios. Primer ciclo. Segundo ciclo, que se llama volver al corazón. Juan Pablo II dice, ¿por qué si el hombre es capaz de descubrir que tiene un origen en Dios, por qué carajos no lo vive? Y en el segundo ciclo, llamado la redención del corazón, Juan Pablo II hace un apartado especial y le llama el hombre histórico. El hombre tiene una historia y a veces, por la historia que ha vivido o la historicidad que ha vivido, no logra reflejar esa imagen y semejanza de Dios. Una historia donde hay muchos acontecimientos. Dice, la historia no nos determina, pero sí nos influye. ¿Nos influye a qué? O a que vivamos ese ser imagen y semejanza, o a que retrasemos ese ser imagen y semejanza. A que lo retrasemos, o a que no lo vivamos. Y entonces en este segundo ciclo, Juan Pablo II nos invita a decir, vamos a lo profundo, al corazón. Ahí donde se han fraguado, ahí donde se han cometido las más grandes heridas en el hombre. Ahí donde está la intencionalidad del hombre. Ahí donde está la razón y origen del por qué el hombre no vive su ser imagen y semejanza de Dios, en el corazón del hombre. Este segundo ciclo es muy interesante porque nos lleva a la profundidad de nuestro corazón, aquello que no se ve, pero que está ahí y que muchas veces, como dice el Evangelio, aunque no se ve a la primera vista, brinca la cara. Hay un versículo de la Biblia que dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y yo siempre he insistido, desde la óptica de la teología del cuerpo, no solo la boca, también el cuerpo grita lo que la boca calla
y lo que el corazón guarda. Y a veces lo que guarda es lo más puerco y lo más impuro de nosotros. En este segundo ciclo, dentro de la teología del cuerpo, Juan Pablo II dice, el hombre necesita volver al corazón para liberarse de aquello que lo ha esclavizado y que a lo largo de su historia no le ha permitido ser esa imagen y semejanza de Dios en la que en el principio fue creado. ¿Cómo ves? Segundo ciclo. Tercer ciclo. Juan Pablo II le llama la resurrección de la carne. La palabra resurrección es un término muy de la espiritualidad o de la teología del cristiano católico. Nosotros creemos en la resurrección. Déjate tú de pendejadas que si en la otra vida o en la vida pasada fuiste cucaracha y ahora eres gusano. No. La resurrección es una invitación, dice Juan Pablo II, Teología del Cuerpo, cuando el hombre ha llegado a descubrir a lo más profundo de su corazón cuáles son las heridas que a lo largo de su historia le han dañado y le han impedido ser esa imagen y semejanza de Dios, necesita resucitar. Solamente que hay un punto muy importante. No hay resurrección sin muerte. Entonces, para lograr ser verdaderamente esa imagen y semejanza de Dios, el hombre necesita aprender a morir. El tercer ciclo sí nos va a hablar de la resurrección, pero también va a hacer mucho énfasis en aprender a purificar, aprender a soltar, para poder llegar a ser esa imagen y semejanza de Dios, porque no hay resurrección sin muerte y la persona está llamada a resucitar. Tercer ciclo. Juan Pablo II ha hecho todo un recorrido en el origen del hombre, la purificación del corazón y la resurrección del hombre. Dice, ¿a dónde llega el hombre cuando pasa por este proceso? A abrazar la verdadera felicidad. El hombre que es capaz de tener en cuenta su origen, de purificar su corazón y de vivir la resurrección, va a abrazar la felicidad. Dice solamente que como somos tan únicos e irrepetibles, tan características singulares, no todos la abrazamos por el mismo camino. Cada persona tiene un camino especial, una vocación específico personalizante, un estado de vida que le facilita poder mostrar esta imagen y semejanza que le fue dada en el principio de la creación. Y entonces los otros dos ciclos, dice, hay dos caminos concretos, la virginidad consagrada y el matrimonio. Algunos elegirán como camino a su felicidad, después de esta reflexión, la virginidad consagrada. Ahí entra la soltería. Algunos en un estado de vida religioso, otros en un estado de vida célibe, solteros, pero con el ideal y con la meta de reflejar a través de ese estado de vida su ser imagen y semejanza de Dios. Algunos otros elegirán el estilo de vida para la felicidad, que es el matrimonio. Dice, estos estados de vida, ni uno es más, ni uno es menos, porque tienen el mismo fin, que a través de ese estado de vida que tú elijas, puedas vivir tu ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, tu felicidad, tu plenitud como persona. Cada uno eligiendo los diferentes estados de vida, pero asumiendo y haciéndose responsable de cada una de las exigencias que tienen estos estados de vida. Algunos en la virginidad, en el celibato consagrado, otros en la donación que exige el matrimonio. Pero ambos dos, y aquí es donde entra el sexto ciclo, dice, ambos dos están llamados a ser fecundos y a crecer en el amor. El sexto ciclo se llama amor y fecundidad. El hombre está llamado a ser y a crecer en el amor y a ser fecundo, porque ahí radica su ser imagen y semejanza de Dios, en el estado concreto de vida en el que Dios te vaya mostrando que has sido llamado. Esto es teología del cuerpo, chicos. Es una propuesta de parte de un autor llamado Juan Pablo II, que no es el único, Él fue el que la estructuró, si tú quieres, y me atrevo a decirlo fuertemente. Juan Pablo II estructuró, pero ya hubo otros pensadores que lo venían pensando y que a lo mejor les faltó ponerle nombre, como una Edith Stein. Edith Stein va a decir que el hombre de hoy necesita vivir y abrazar su vocación originaria. Y la vocación originaria del hombre es
reflejar y ser esa imagen y semejanza de Dios en la que fue y por la que fue creado por Dios. Pero cada quien en un estado de vida concreto. Edith Stein habla de vocación específica personalizante. Juan Pablo II en Teología del Cuerpo dirá vocación específica o estado de vida que planifica a la persona. Algunos en la virginidad consagrada, otros en la vida del matrimonio. Pero esto, ¿cuándo se elige? Y aquí está lo importante. Si yo primero no me conozco, si yo primero no me reviso en un volver al principio, porque en este ciclo, volver al principio, Juan Pablo II va a hablar de 3 experiencias necesarias para que el hombre vaya conociéndose: la soledad, la unidad y la desnudez. El hombre necesita, la persona necesita reencontrarse en soledad con ella misma, descubrirse en la integridad o en la unidad en la que ha sido llamado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, y luego aprenderse a mirar en la desnudez originaria, que no es otra cosa que atreverse a mirarse como Dios lo mira, aún con todas las pendejadas y con todas las tarugadas que hacemos. Atrevernos a mirarnos como Dios nos mira. Y luego de ahí, aprender a purificar su corazón, porque en el corazón es donde radican las más altas aspiraciones o las más bajas pasiones, que luego, si no se purifican, se reflejan en el cuerpo, se reflejan en la cara. Y luego, si no se purifican, por eso las personas eligen erróneamente el estado de vida al que no han sido llamados. Y por eso escuchamos, pues a veces tanta gente con crisis vocacionales, crisis existenciales, y dicen, es que la vida consagrada no era para mí. No, mijo, usted no era para la vida consagrada, no se apendeje. No más que usted no se revisó. Es que el matrimonio es bien malo. No, el matrimonio fue creado para una vida de felicidad, pero usted no se revisó si usted era para el caso. Usted no se revisó. Teología del Cuerpo es una aventura, es una revisión de nuestra vida, donde nos preguntamos quién soy, dónde estoy y a dónde voy. A lo mejor estoy llamado a la vida de soltería y todavía a mis 50 años, a mis 40 años le estoy preguntando a Dios, ¿qué quieres de mí? Ay, déjate de babosadas. El cuerpo ya te lo está gritando, para el matrimonio ya no eres. Porque el cuerpo tiene y grita la vocación de la persona. Por eso Juan Pablo II se atrevió a decir, a este estudio le vamos a llamar Teología del Cuerpo, porque el hombre tiene que aprender a conocerse, a escucharse, hasta en lo más íntimo de su propio cuerpo. ¿Cómo la ven? Ecos. Se vale preguntar, porque ya vieron que yo tengo como hilo de media. Óiganle. Estamos procesando mucha info. Uy, se los estoy resumiendo, lo que yo aprendí en 3 años. ¿Alguna pregunta, comentario para Lupita de toda la información? Yo les dije, y le dije a la Fernanda. Pues están advertidos, ¿verdad? No, entonces, ahora sí que hay mucho de dónde puede dar tema Fer. Esperemos que sí, y no me deje mal parada, porque va a decir, esto yo lo aprendí de mi maestra, y tómala, donde les diga hacha por machete, burro por asno, y cállate. Que la contradiga. No, a nosotros Lupita nos dijo esto, ¿verdad? Si les dice algo contrario a mí, me la mandan y la repruebo. Ya dijo, ya dijo. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Yo tengo una pregunta, pero no sé cómo levantar la manita aquí en Zoom. Pues nomás habla, no levante la mano, nomás abre tu micro. Decías, Lupita, sí, que el corazón guarda tanto los deseos más impuros como los deseos más altos como los deseos más bajos, las más altas aspiraciones y las más bajas pasiones. Y que había que limpiarlos para saber a dónde irnos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se limpian? ¿Cómo se purifican? De poder contestar eso. Y decías que también se mostraban en el cuerpo, se reflejaban en el cuerpo cuando no se limpiaban. ¿Cómo se muestran? ¿O qué? Ajá. Ok, mira, te estás metiendo en el tema que creo que le toca a la Fer. Yo estoy hablando de manera general.
El segundo ciclo de la teología del cuerpo, que son 40 catequesis, son 129 y están divididas en 6 ciclos. Esto que pregunta la compañera Pau, ¿sí? Es el segundo ciclo. Juan Pablo II va a decir, ¿por qué hay personas que sabiendo que han sido llamadas a ser imagen y semejanza de Dios, no lo hacen, no lo viven? Juan Pablo II no es algo nuevo, ¿eh? Edith Stein ya había hablado de que en el interior del hombre se guardan sus más fuertes heridas y a veces esas heridas o esas experiencias que ha tenido en su historicidad lo marcan tan profundamente que lo esclavizan. Juan Pablo II, respondiendo a la pregunta de Pau, o sea, ¿cómo se le hace para purificar al corazón? Él propone 2 cosas en teología del cuerpo. Voy a responder desde teología del cuerpo. Una, a través del discernimiento, y 2, a través de la redención del corazón. El hombre necesita ir a tocar el corazón, dice, no para sentirse víctima, no para sentirse acusado, no para seguirse haciendo el papel de yo, pobre de mí, ¿no? El drama total. Dice, sino hay que escarbar en lo profundo, dice, porque aún dentro del corazón sigue estando la gracia. Y entonces, recomendación desde teología del cuerpo es esforzarnos por darle prioridad a la gracia. Juan Pablo II, a lo mejor esto no es nuevo para ti. En este segundo ciclo dice, el hombre tiene que entrar en lo profundo de su corazón para activar ese regalo, ese plus que viene junto con el combo de ser imagen y semejanza de Dios, la gracia. ¿Cómo purificar el corazón? Echa a andar la gracia. Echa a andar este don. Es que no sé cómo. Juan Pablo II dice, ¿los sacramentos te parecen bien? ¿Una vida de oración te parece necesaria? Incluso se atreve a decir, en el segundo ciclo dice, a ver, dejémonos de tarugadas y dejemos de tenerle miedo a otras ciencias humanas que también nos van a ayudar a echar a andar esa gracia, la psicología. Y habla de personajes como Freud, ¿eh? Habla incluso de la purificación de los sentidos. ¿Cómo se purifica el corazón? Dice, purificando los sentidos. Hace una pregunta. Dice, porque a final de cuentas el corazón se alimenta de lo que dejamos entrar por los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué comes? ¿Qué tocas? Y estos son los sentidos básicos. Dice, hay otros sentidos que hemos abierto la puerta a esos sentidos de manera distorsionada y han llenado nuestro corazón, distorsionando nuestro interior. Una manera de purificar el corazón es purificando los sentidos. De qué es lo que más ves, porque luego decimos, ay, ¿por qué este hombre será tan violento? Ay, ¿por qué este niño será tan violento? Ay, señora, pues si los pone a ver los pleitos del Cocún cuando se hace hombre, mujer, no sé qué pinche caricaturita les ponen a ver, y lo dicen, ay, ¿por qué será tan violento? O, ¿por qué será tan violento? ¿Porque la oye cuando se pelea con su marido? Teología del cuerpo dice, a ver, la clave está en tu propio cuerpo. El corazón se llena con aquello que dejamos entrar por los sentidos, pero también el corazón se purifica cuando aprendemos a utilizar éticamente los sentidos, es decir, a utilizar los sentidos para lo que nos fueron dados. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué pruebas? ¿Y qué tocas? 5 sentidos básicos. ¿Me di a entender? Hay gente, y yo lo veo en las muchachas, hoy en día está de moda, ¿no? Ay, yo no soy delicada. A mí me da lo mismo lo que sea. O sea, al que le da lo mismo lo que sea, es como lo que no le da lo mismo nada, no le gusta nada. A estas alturas del partido la mayoría anda oscilando como en los 20 años, ¿no? A estas alturas del partido, tú ya deberías de saber definir qué te gusta oír, qué te gusta sentir y qué te gusta escuchar. ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Porque una manera de purificar el corazón es purificando los sentidos. ¿Cómo ves? Tiene muchísima lógica, Lupita. Lógica y es muy sencillo. Es muy sencillo. Cañón. ¿Sí? Y para los jóvenes que estamos estamos la otra, ¿no? Están tan expuestos a que, ay, pues todo el mundo lo ve, todo el mundo lo percibe. Pues no tienes por qué. Si tú sabes lo que quieres llenar tu corazón, puedes poner límites. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Alguna otra pregunta? Porque me dijeron que 40 minutos y creo que ya me pasé, ¿verdad?
No, pero está bien, tenemos hasta las 10. No, pero yo no. No, sí, es parte No, no, después no, no, no. ya prácticamente de aquí hacemos el cierre. Así que alguien más que tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario, sobre todo ya todo lo que nos platicó, nos comentó Lupita. Yo tengo una pregunta. Ante Andy. Sí. Por ejemplo, mencionaste una parte sobre el aborto, Ajá. que está ahorita, pues, ahorita en nuestra sociedad, pues, podrá decirse de moda, ¿no? ¿Cómo se puede abordar ese tema desde la teología del cuerpo con las personas que ahorita están a favor del aborto? Yo lo primero que les digo es que detrás de toda una experiencia de haber abortado o de tener favoritismo por el aborto, siempre hay una historia. Y no se atrevan a juzgar a la gente. Aprendan a escuchar su historia. Aprendan a escuchar su historia. ¿Sí? Y entonces, para poder abordar esta realidad como es el aborto, hay que aprender a conocer a las personas, porque toda persona tiene una historia. La que es proabortista, la que ha abortado, tiene un capítulo anterior, que puede ser una herida en su corazón, puede ser una experiencia en su propio cuerpo, que como resultado de eso fue abortar o hacerse proabortista. ¿Sí? Bueno. No sé, termino. Gracias. ¿Sale? Es que ahorita tengo otro curso a las 9:30, por eso estoy así como que cortando. No te preocupes, al contrario, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Al contrario, muchísimas gracias, Lupita, por aceptar la invitación, por apoyarnos, por darnos todo este panorama tan amplio y pues dejarnos la espinita sembrada, ¿no? Ya para que venga la siguiente semana es Juan Pablo, la otra semana sería Fer, y pues una vez que veamos esto, pues ya también nosotros seguir investigando. Así que Dios te bendiga, Lupita, de verdad, muchísimas gracias por aceptar y estamos en comunicación. Gracias. Ánimo, Gracias. cuídate, que Bye. estés bien. Bye. ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Con mucha información o qué onda? Oye. Tarugope, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Yo aprendí una nueva palabra. Es correcto, es correcto. No, pero fíjense, es maestra del instituto y pues prácticamente hasta fechas, ¿no? Se atreve a manejar, ¿no? En tal año de esto, tal año aquello, tal año, y dándole la secuencia y pues prácticamente conociendo el tema y sabiendo ella qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Ese objetivo, sin entrar a detalle, ¿no? Porque prácticamente pudo haber agarrado un tema y órale, ¿no? Contra ese va, que ese ya es el objetivo de los siguientes 2 miércoles, ¿no? Pero pues sí nos deja sembrada esa semillita, tal vez nosotros teníamos olvidado nuestro cuerpo, ¿no? O el valor de nuestro cuerpo o el significado. Tal vez yo, por ejemplo, lo había escuchado como lenguaje corporal, pero ahí queda, ¿no? Pues, ¿sabes? Pues no quiero comunicar nada, pues órale, ¿no? Pero lo que nos comentaba, ¿no? Y que Dios se revela a través de nuestro cuerpo. Y me llamó mucho la atención, también les comparto, esa parte, ¿no? De que tal vez condenamos mucho a nuestro cuerpo y decimos que es el culpable, ¿no? De nuestro pecado, de nuestras faltas o incluso nuestro cuerpo como ese impedimento para estar con Jesús, ¿no? Y creo que a mí en lo personal pues me ayuda mucho este tema a darle la vuelta, ¿no? Al contrario, o sea, que mi cuerpo sea esa palanca, eso que me ayuda a estar más cerca de Cristo, ¿no? Y que mi cuerpo sea reflejo de esa parte. Y fíjense, creo que apenas con una introducción y ahí la llevamos. Entonces, gracias a Dios que tuvimos esta predicadora y los que vienen. Y como les digo, o sea, hay cursos, creo que hay uno que están, incluso también son, creo que de cooperación voluntaria, que son, bueno, los que ya comentó la maestra, y hay otros que también son en línea, que pues nos podemos meter y son como de 3 semanas, un mes máximo, y pues todo el conocimiento, ¿no? Que podemos adquirir. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer. ¿Todo cool? ¿Todo bien?
Entonces, ahora vamos a continuar con la canción favorita. La semana pasada no tuvimos canción favorita porque fue prácticamente la Sejuve. Entonces, pues les voy a